Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vámonos nuevamente con la introducción a esta segunda parte del libro de ejercicios. Adelante. Aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo, cuya santa voluntad creó todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudará al Hijo que te llama. Y así damos comienzo a la parte final de este año santo que hemos pasado juntos en busca de verdad y de Dios, quien es su único creador. Hemos encontrado el camino que Él eligió para que nosotros lo siguiésemos y decidimos seguirlo tal como Él queríamos. Su mano nos ha sostenido, sus pensamientos han arrojado luz sobre las tinieblas de nuestras mentes, su amor nos ha llamado incesantemente desde los orígenes del tiempo. Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. La lectura del tema especial debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes del día. He aquí el cuarto de estos temas especiales. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia, es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos no es saber, es mirar afuera. Y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. Bueno, es que aquí se fue un pedacito más, dice, usar los sentidos es no saber. Y yo le agregué, es mirar afuera porque estaba haciendo un comentario de lo de ayer, pero es que es cierto, o sea, buscamos siempre con los sentidos, estamos detectando lo que está afuera, nunca vemos en nuestro interior. Y como dice aquí, el pecado es la demencia. ¿Y en qué está basada? En la detección de los defectos, de los problemas, de los conflictos, de lo que nos puede hacer daño. Para eso usamos los sentidos, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, y la verdad pues es que es no saber. O sea, siempre estamos detectando, buscando una justificación de aquello que nos produce miedo. Entonces, pues sí, efectivamente, usar los sentidos es no saber, ¿sí? Porque lo que buscamos es lo no real. Buscamos el, el, este, el, el por qué existen algunas cosas que nos perturban. Y ese es el problema. Cuando los buscamos, estamos tratando de conferirles realidad. Ya habíamos visto en los otros en las pasadas módulos, decía qué es el cuerpo, qué es el mundo, ¿sí? Y resulta que pues, son cosas que son engaños. El mundo nos engaña, el cuerpo nos engaña, el pecado también es un engaño, porque nada de lo que nosotros vemos a través de los sentidos es algo real. Adelante, Leti. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo
que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias, procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real lo es. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Y precisamente esto que acabo de leer, Leti, precisamente son precisamente las ilusiones que prueban que lo que no es real sí lo es. Y hizo, o sea, leyó todo esto que decía que no, pues que Dios mismo ha perdido al Hijo. Y todos estos argumentos son precisamente las ilusiones. Pero que son, como dice, el pecado es la morada de las ilusiones. Es más, también, no solamente es la morada, es la fábrica de las ilusiones, ¿sí? Porque, ¿y qué son? Precisamente son cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Los pensamientos falsos ya sabemos que son los que nosotros tenemos en nuestra mente, que inventamos, que solamente nosotros vemos, que nosotros solamente escuchamos y nadie más. Es lo que hemos inventado. Son todas las etiquetas que le hemos impuesto a nuestros hermanos y que son, obviamente, eso pertenecen a un mundo particular, exclusivo de cada uno de nosotros. Y precisamente ese es el mundo que nosotros vemos, el que hemos inventado aquí. Entonces, ¿qué es la sanación? La sanación precisamente viene a deshacer todos estos pensamientos que Dios no creó, todos estos pensamientos falsos. Entonces, pero sí, que nos demos cuenta que el ego, o sea, ahora sí que es el que dio origen a estos pensamientos falsos, pues también el mismo ego, pues lo único que está creando es a su imagen y semejanza. O sea, el ego crea ilusiones, crea falsedades. Entonces, ¿qué es el ego? Algo falso, algo irreal, algo que Dios no ha creado. Entonces, precisamente, obviamente, es algo que se opone a la verdad de Dios y no es cierto. Entonces, por eso démonos cuenta que todo lo que percibimos a través de los sentidos, porque el ego fue el que los fabricó, es irreal. Adelante de ti. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no puedan alterar en absoluto. O sea, nuevamente aquí ya lo hemos leído y lo hemos dicho en varias ocasiones. El hecho de que nosotros tengamos pensamientos errados, pensamientos equivocados, pavorosos, ¿sí? Sueños de un loco, o sea, todo esto, las ilusiones, pues eso no establece la realidad, porque si nosotros seguimos pensando de forma equivocada acerca de nuestros hermanos o acerca de lo que es el mundo, acerca de lo que es Dios, finalmente es solamente un sueño. Es un juego, nada más. Y este juego no establece la realidad o la existencia de Dios. Nada que ver. Por eso dice que la luz de nuestro Padre sigue brillando sobre nosotros a pesar de las pretensiones de nuestra mente loca. O sea, lo que es inmutable no puede cambiar. La verdad, la paz, la dicha, el amor no cambian. Solamente nosotros hemos decidido pensar equivocadamente. Pero el error de nuestra mente no establece la realidad. La realidad sigue tal cual como siempre. Adelante, Leti.
¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy quizá. El pecado no existe, la creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección 259. Que recuerde que el pecado no existe. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podría impedirnos ver lo obvio o hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa sino el pecado nos incita al ataque? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de la culpabilidad y exigir castigo y sufrimiento? ¿Y qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente del miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle al amor los atributos del miedo y del ataque? Padre, hoy no quiero ser presa de la locura. No tendré miedo del amor ni buscaré refugio en su opuesto, pues el amor no puede tener opuestos. Tú eres la fuente de todo lo que existe, y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ello. Bueno, ¿qué es lo que vimos en la traducción? Nos está diciendo qué es el pecado. Y la lección de hoy dice que recuerde que el pecado no existe. De hecho, hemos estado viendo todas las lecciones anteriores, son afirmaciones de la verdad. Y bueno, pues nuevamente insiste el curso, que me acuerde que el pecado no existe. O sea que cualquier idea que yo tenga acerca de mi hermano es pura invención mía. Y que se lo entregue al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta idea equivocada, cualquier cosa que me haga sentir enojo, tristeza, angustia, confusión, cualquier cosa, frustración, cualquier cosa que yo sienta que mi hermano me hace sentir, eso es una invención mía. Entonces tengo que en ese momento pensar, esto no existe, yo lo he inventado y se lo entrego al Espíritu Santo para que lo deshaga, porque nosotros solos no lo podemos deshacer. Entonces, pero también démonos cuenta que a través de estas invenciones, lo único que estamos haciendo es poniéndonos obstáculos para alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, estas ideas equivocadas son los únicos pensamientos que hacen que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Por qué? Porque no estamos viendo santidad, estamos viendo taches, estamos viendo solamente, estamos reprobando. Entonces, ¿pero qué es lo que hace que nos impida ver lo obvio? Es que es obvio, si Dios dijo, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo, no pudo haber surgido algún cambio y esa verdad se haya distorsionado. Lo que Dios creó no puede ser cambiado. Eso es lo obvio. Y es lo que insiste el curso. Es que lo obvio es que lo que Dios hizo no cambia. ¿Qué otra cosa podría impedirnos ver lo obvio o hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestra decisión? La decisión es ver a nuestros hermanos de una manera distinta a como Dios los creó. Entonces, parece que eso se vuelve más claro. No, sí, es que si mi hermano es un mentiroso. No, mi ex marido sí, realmente es un infiel. Bueno, siempre le estamos rebuscando y el que busca encuentra. ¿Por qué? Porque estamos buscando en el archivo del pasado, en el archivo que el ego creó a través de nuestras falsas percepciones. O sea, hemos sido engañados a través de nuestra propia mente. Por eso nuestra mente necesita esta sanación. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es lo que ha invitado a que nosotros pongamos tache a nuestros hermanos? La imaginación, lo que hemos imaginado, lo que la sociedad, lo que la sociedad nos ha impuesto en nuestra mente de
cómo deben ser las cosas, nosotros lo hemos aceptado, hemos consentido con las reglas, con todos estos mandamientos que nos imponen. Hemos consentido con todo lo que desde nuestros ancestros, eso es lo que estoy hablando desde el pasado, se han hecho los reglamentos, las reglas, todos las buenas costumbres. Todo esto no es más que fuentes de dolor. ¿Por qué? Porque cuando vemos que no se cumplen como nosotros esperamos, pues ¿qué es lo que produce? Nos produce dolor. Y vemos culpa en ello. Y entonces exigimos castigo y sufrimiento. Y bueno, cuando exigimos castigo y el castigo de la culpa, que es lo que estamos haciendo nosotros, estamos muy envueltos en la culpabilidad y obviamente en el sufrimiento, en la frustración. ¿Por qué? Porque nos hemos creído los argumentos del ego de que las cosas tienen que hacerse de una manera. Eso nos incita al ataque. Y entonces siempre estamos señalando los defectos de los hermanos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Otorgándole realidad a los pecados. Por eso tenemos que, cada vez que hacemos un señalamiento, tenemos que estar recordando. Pues es la práctica de hoy, que recuerde que el pecado no existe. Es solamente una invención de mi mente. Y estas faltas y todo esto se las entrego al Espíritu Santo para que Él me ayude a corregirlas. Y también que las corrija en la mente de mi hermano. Porque no solamente la sanación es para mí, es para todos mis hermanos. O sea, solamente tengo que aprender a tener confianza en que Él va a realizar esta labor de limpieza, esta labor de hacernos ver que no existe ningún mal. Ahora, hay una cosa aquí, nosotros le hemos otorgado a Dios el origen del pecado, por eso dice, ¿qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente del miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle al amor los atributos del miedo y del ataque? Digo, eso de lo que Moisés nos dejó, que los 10 mandamientos, ese es esto, le conferimos al amor el hecho que haya señalado estas reglas. No es cierto, Dios no hizo ninguna regla. ¿Por qué habría de poner reglas si sabía que su Hijo es santo y puro como Él mismo? ¿Por qué habría de haber estos mandamientos? Estos son engaños del ego, ¿sí? Y entonces, desde entonces, desde antes de Moisés, desde antes siempre le hemos conferido al amor, desde el origen supuestamente el origen de los tiempos, desde Adán y Eva, le hemos conferido al amor el ataque. ¿Cómo? Pues desde que pensamos que Dios le puso la tentación a Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Les sembró en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde entonces, ahora sí que desde el principio del mundo, hemos creído que Dios nos ha puesto una trampa. Y es una mentira, porque todos son cuentos. Nunca existió una trampa que pusiera Dios para que el Hijo cayera y así poder expulsarlo del paraíso y tener el placer de castigarlo. Qué pensamiento tan más distorsionado. O sea, no es cierto. Nosotros, al haber creído estas historias, lo único es que le dimos crédito a una mentira. Pero por eso el pecado, precisamente, le confiere al amor los atributos del miedo y del ataque. No es cierto. Dios ni nos ataca, ni nos castiga, ni nos está juzgando. Y eso es lo que tenemos que entender. Que recordemos que Dios no creó ni el bien ni el mal, ni los estatutos que lo consideran. Porque eso de decir, esto no puedes comer de este fruto, eso, ¿por qué habría de prohibirle algo Dios a su Hijo si lo creó a su imagen y semejanza? Entonces, eso es lo que tenemos que creer, porque el ego es el que nos ha engañado.
Y nos hemos tragado ese cuento sin cuestionarlo nunca. Entonces, no le confiramos a Dios el castigo, el decir, es que esto está bien, esto está mal, si haces bien te vas al cielo, si haces mal te vas al infierno. ¿Y qué es lo que hace el ego? O sea, engañarnos en eso, pero además nos engaña de una manera demasiado perturbadora, porque para ir al cielo necesitaríamos no pecar. ¿Y quién no comete errores en este mundo? Y el ego, que es lo que nos ha dicho, nos ha engañado, que nadie tiene acceso al cielo, porque todos hemos de alguna manera transgredido las reglas, todos sin excepciones. Y lo obvio es que si nos acordamos que Dios dijo, eres tan santo y puro como yo mismo, es imposible que pudiera haber alguna transgresión, completamente imposible. Por eso recordemos, es imposible que el pecado exista. Dios no lo creó. Y simplemente con la oración con que Dios nos dio origen. Mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo. Desde allí está implícito todo el perdón. Vamos a decirlo así, para este mundo sería todo el perdón. Pero en el cielo es la única realidad posible. El Hijo de Dios siempre es, siempre fue y siempre será tal como Dios lo creó. Por eso nosotros necesitamos recordar eso, porque esa es la manera de aplicar el perdón en este mundo. Por eso, o sea, aquí estamos aceptando que hemos tenido un pensamiento equivocado. ¿Y qué hacemos con la segunda parte de la lección? Pues es precisamente la solicitud, ¿sí? Padre, hoy no quiero ser presa de la locura. Claro, yo no quiero seguir otra vez pensando que en alguna ocasión tú pudiste estarme persiguiendo. Dios solamente nos está bendiciendo, no nos está maldiciendo, no nos está persiguiendo para castigarnos. O sea, eso de que es una locura pensar que Dios nos está buscando para desquitarse. Así lo dice el ego, ¿sí? ¿Cómo? Dice, de hoy en adelante, dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. O sea, es una condena para siempre, no nada más para Adán, sino para toda su descendencia. Y hoy parirás con dolor a todos tus hijos. Y serás, serás presa del deseo de tu marido. Qué absurdo. ¿Por qué Dios habría de decir algo así, no? Entonces, no hagamos caso a esa locura, ¿sí? Queremos ser libres, por eso le pedimos, Padre, hoy quiero ser presa de la locura. No tendré miedo del amor ni buscaré refugio en su opuesto. El amor no puede tener opuestos. La paz, el amor, la dicha, que son una sola cosa en el cielo, no pueden tener opuestos, ¿sí? Y aquí lo dice, el amor no puede tener opuestos, ¿sí? Tú eres la fuente de todo lo que existe. ¿Y qué es lo que existe? Su Hijo. Es lo único que existe. Y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ellos. O tú con él, porque básicamente solamente es Dios y su creación. Dios y su Hijo son uno solo. Siguen estando unidos para siempre. Entonces, están unidos en un amor infinito, en un abrazo de amor infinito y eterno, de paz y dicha absolutas. Y ese es el estado mental al que aspiramos regresar. Por eso tenemos que recordar que el pecado no existe. Creo que tú quieres comentar algo. Bueno, pues ahí está, nos queda bastante claro lo que la lección del día de hoy nos está curando en nuestra mente. Y pues como hemos visto con todas las lecciones, es un pensamiento santo que lo tenemos que abrigar. Nos pide que solamente hoy lo abriguemos, porque solamente el ahora existe. No existe el pasado, no existe el futuro. Y si vemos volvemos a repasar todos los enunciados de este módulo, de este cuarto módulo, todo nos habla de hoy, ahora, aquí.
no necesito nada más que la verdad. El Hijo de Dios es mi identidad. Por lo tanto, mi ser es amo y Señor del universo. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Elijo pasar este día en perfecta paz, pues Dios es mi único objetivo hoy. Que no me olvide de mi propósito. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Que recuerde que el pecado no existe. Si se fijan, todo está hablando, lo aplicamos aquí y ahora. Y entonces, pues sí, si que recuerde que el pecado no existe, básicamente es acallar toda voz que no sea la de Dios. ¿Por qué? Porque si yo quiero recordar que el pecado no existe, tengo que estar escuchando al Espíritu Santo, ¿sí? Que me recuerda que mi hijo, que mi identidad es una sola. Soy el Hijo de Dios, nada más. Entonces, esa es la verdad, es lo único que necesitamos. Y con esto podemos pasar este día en perfecta paz. O sea, tú puedes utilizar los enunciados de cada módulo como lo hace en un haiku. El haiku es combinar los versos de manera, de la manera que tú quieras, pues, Aleatoria. aleatoria, y te va a dar el mismo resultado amoroso, el mismo resultado de paz. Entonces, recordemos que Dios es nuestro objetivo, recordemos que el pecado no existe porque solamente Dios creó una extensión de sí mismo. Solamente somos santidad, somos pureza, somos lo que Dios quiso que seamos. No hemos cambiado. Y bueno, con esto terminamos la lección del día de hoy. Nos vamos a la lectura del libro de texto, estamos en el capítulo 16, el perdón de las ilusiones, y estamos empezamos la sección 1, que es la verdadera empatía, y nos está hablando precisamente de que hacemos un uso incorrecto de la empatía. Nosotros no sabemos qué es la empatía. Generalmente reconocemos el dolor en una persona y nos sumamos a ese dolor. Entonces, esa es la manera en que el ego usa la empatía. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos a que veamos cómo Él usa la empatía, porque el uso que hace el Espíritu Santo, Él no cree en el sufrimiento, no, es más, no lo comprende, y nos dice que es algo que nosotros nos debemos llegar a comprender. ¿Cuál es el sufrimiento? ¿De dónde viene? No tiene ningún caso hacer examinar los orígenes del sufrimiento, porque lo que buscamos es escapar del sufrimiento, no cómo se originó. Él nos está dando la respuesta. Él desea que no enseñemos que el sufrimiento es comprensible. Y bueno, ¿por qué? Porque la empatía, sabiendo que es reconocer el sufrimiento, pues tal como el ego la usa, es destructiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ego se ve a sí mismo y lo que busca es expandirse compartiendo lo que es como él. Claro, todo lo que es sufrimiento, dolor, pérdida, carencia, es lo que quiere ver el miedo. Se ve a sí mismo. Entonces, pero ¿cómo usa el ego la empatía? Lo usa para debilitar, y debilitar es atacar. Charlie, Adelante, Gis, te escuchamos. sí, fíjate que ahorita en lo que mencionas esto, me llega como ejemplo eh, eh, los fallecimientos. Ya ves que pues ahorita como que es tema del día a día para muchos. Y ahí es donde usamos frases que ejemplifican esto que estás diciendo, porque si hay algo que nosotros tenemos seguro, pues es la muerte, o sea, el dejar este cuerpo cuando mientras estemos transitando en esta experiencia que estamos pasando por acá. Y usamos frases como te acompaño con mi más sentido
pésame. Y entonces, o sea, estamos regalándole. Uno dice, ay, se sobreentiende lo que quiero darte a entender, pero en ese se sobreentiende, no nos cuidamos, es como la frase de vale la pena. O sea, cuando la entiendes, no la vuelves a usar. O sea, y así es ahorita que estamos acostumbrados que dices, te doy mi más sentido pésame. Y, o sea, te regalo mi más sentido pesar, o sea, lo más pesado y triste, te lo doy. Entonces, es, eh, aunque uno entiende, o sea, que es querer acompañar a la persona, pero lo que queremos regalar es dolor. Entonces, son cositas que, como dices tú, como mencionabas hace rato, del pecado original y todo eso, que lo asumimos y nunca lo cuestionamos hasta que de repente nos ponemos a hacer, como en este caso nosotros, el curso, y nos quedamos, nos detenemos y decimos, ah, caray, o sea, pues de veras, si Dios es amor, si somos a su imagen y semejanza, pues cuál pecado original traemos de sello ya desde que nacemos. O sea, son las incongruencias con la que nos engañamos y las transmitimos de generación en generación y no nos detenemos a cuestionarlas. Entonces, pues es lo bonito del curso, que despacito, de la mano, vamos viendo todas esas cositas para corregir y no repetir. Y era lo que quería comentar. Exactamente, dices el pecado original en lugar de decir la santidad original, ¿no? Cambiaría todo, ¿no? Dice, es que todos estamos, todos hemos nacido con la santidad original. Cambiaría el significado. Inclusive veríamos el mundo de una manera distinta porque es que nosotros nacimos santos. No podemos cambiar eso, ¿no? Y eso que dices de que mi más sentido pésame, sí es cierto, sumo mi dolor al tuyo. También se dice eso. Y, oye, imagínate, o sea, efectivamente, esta es una manera en cómo ve la empatía el ego, ¿no? O, por ejemplo, cuando alguien cercano a nosotros por ejemplo, perdió su trabajo, por ejemplo, y decimos, ay, pobrecito, se quedó sin trabajo. Y entonces empezamos también a lamentarnos, ¿no? En lugar de decir, caramba, viene algo mejor. O sea, en lugar de fijarnos en la pérdida, nosotros lo que deberíamos pensar, como dice aquí, no sabemos lo que es la empatía, no lo sabemos. O sea, deberíamos, ¿por qué? Porque el ego lo utiliza para debilitar. Y entonces, ¿cómo podríamos utilizar la empatía para no debilitar? No sabemos, por eso dice que solo con que nos sentásemos calmadamente y permitiésemos al Espíritu Santo que se relacionase a través de nosotros con los demás, o sea, sentiríamos empatía por la fortaleza, porque no veríamos, ay, qué pobrecito se quedó sin trabajo, sino que diríamos siempre, en todo momento, ah, estoy frente al bendito Hijo de Dios. No lo veríamos como un pobrecito, sino lo veríamos como una fuente de bendición. Y eso sería empatizar con la fortaleza. Y de este modo, la fortaleza propia aumentaría y no nuestra debilidad, ¿sí? Entonces, o sea, no sabemos hacer esto, honestamente, cuando vemos algo que nos haga sentir, que sintamos lástima, porque esa es la palabra, sintamos lástima es precisamente el compartir un dolor, ¿sí? Sentir lástima, pues eso dice el Espíritu Santo, entrégamelo, yo sí sé cuál es eso es una empatía, pero lo estás usando de manera equivocada. Yo te voy a enseñar qué es la empatía. Y por eso dice, Pero fíjate que sí, hay, perdón,
ahí con la empatía, anoche le comentaba a Carmen, nos reunimos acá, estaba Flor y Carmen y nos reunimos varias, y le comentaba a Carmen que yo tengo unos días que como que me cayó un 20 que no me había caído, este, y le ponía el ejemplo de teníamos enfrente una cajonera de madera, y entonces le decía yo, fíjate, esa cajonera está hecha de madera. Arriba de esa cajonera hay una cajita forrada de cuero, o sea, de elementos naturales, por decirlo de una manera. Y nosotros eh, nos vivimos a veces tan desconectados del todo, del que somos parte del todo, que no nos damos cuenta que para hacer esa cajonera alguien tuvo que tomar un hacha y agarrar un árbol y lo agarró y lo rajó a tablazos, o sea, lo convirtió en tabla, lo lijó y, y ese árbol forma parte del todo de la naturaleza, por decir, es un ser vivo que no se pudo defender cuando vio que ahí venían, y dije, ay, si yo estoy aquí a gusto dando frutos, dando sombra, todo, y de repente llegó alguien y lo agarró a hachazos y terminó hecho un banco, una cajonera, un ropero, una puerta, lo que sea. Y nosotros a veces cuando damos gracias o cuando damos, o sea, esos agradecimientos y todo, nos desconectamos de cosas tan sensibles, digo, eh, como ver a nuestro alrededor todos esos elementos con los que nos no hemos sido empáticos. No sé si me estoy dando a entender. O No, sea, no veo fue un día que, o sea, duré así como 12 días que me quedé viendo yo a mi alrededor. Dijo, y tengo un escritorio de madera y todo. Le dije, somos tan insensibles a veces que agarramos las cosas y las destruimos, nos apropiamos de todo y cómo sabía yo, por decir, me acuerdo mucho en este ejemplo que estoy queriendo dar a entender, me acuerdo mucho del paseo que hicimos a Ixtapan de la Sal y que andaba Gerardo, que andaba Gerardo, y yo lo veía, como veía a las hormiguitas y todo, y no sé qué apachurro y todo, y les decía, perdón, o sea, a mí me llamó, yo tengo muy presente ese momento que lo observé a él, tan sensible, con esa hermosura, esa belleza del lugar que nos encontramos ese último rato que estuvimos juntos, cuando estábamos ahí en el río que fue así como que nos salimos a caminar del balneario y nos encontramos esa rinconadita ahí en el río muy bonita. Y yo recuerdo haber visto a Gerardo, así, con los árboles y con todo, e incluso hablándole a las hormiguitas y a lo que andaba por ahí. Entonces, el ejemplo que tú estás poniendo y todo, sí, es muy claro con respecto a la empatía, pero solamente es con nuestra forma de pensar y todo. Pero si lo extendemos un poco más allá, podemos darnos cuenta que esa empatía con el miedo, la crueldad y todo eso, pues se puede extender más allá, porque yo no sé de dónde le llegó a mi cabeza diciendo, pues mira todo lo que tienes alrededor, y, y este, y eso alguna vez fue un árbol y era un ser, que si nadie lo hubiera tocado ahí seguiría dando frutos, dando sombra, dando todo, y alguien llegó y y se lo echó en un dos por tres. Entonces, ¿cómo el curso nos ayuda o a mí a ver cositas en un estilo de esa forma?
que de otra manera a mí no se me hubiera ocurrido. Y anoche le ponía a Carmen ese ejemplo, que le digo, mira, o sea, ves la cajonera, qué bonita y todo, y sí, hasta pagamos miles de pesos por ella. Digo, pero nadie se pone a pensar, y el árbol dio su permiso, o sea, nos daba risa de poner, de cómo puede llegar un momento en donde te empiezas a sensibilizar, de tener cuidado hasta con las cosas de las cuales por automático ya nos apropiamos. No sé si me doy a entender. Pues fíjate que voy a utilizar tu ejemplo para aclararlo porque estás hablando sobre el uso que haces de un árbol, por ejemplo. Bueno, pues exactamente lo mismo como un árbol que lo veo, ay, qué bonito árbol, tan hermoso. Dice, a ver, lo derribas y lo voy a hacer para lo que a mí me conviene. Lo voy a convertir en cajonera, lo voy a convertir en silla, lo voy a convertir en mesa, lo voy a convertir en una cuchara, o sea, empiezas a usar. Bueno, pues exactamente igual, así es como hacemos con nuestros hermanos, ¿sí? O sea, esa es precisamente la relación especial. O sea, quiero que mi hermano sea alguien que sea el depositario de mis esperanzas. O sea, ya lo convertiste en cajonera. Quiero ser feliz y quiero que él me haga estar contento y lo conviertes en mecedora, ¿no? Y lo conviertes, o sea, estamos convirtiendo a nuestros hermanos en diferentes elementos que nos convienen. Y es precisamente eso lo que eso es el no ver a nuestros hermanos tal como son, que estaban bonitos, frutos. Cosificamos todo. Es exactamente, o sea, no estamos utilizándolos tal como nos los presentó la naturaleza. Así bonito, dando sombras, dando frutos, no lo estamos usando así, lo estamos usando como nosotros hemos querido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya tienes más cosas, dices, bueno, pues yo quiero como cajonera y resulta que pues con el tiempo ese cajón se puede apolillar o no era la madera adecuada para hacer un cajón, pues se va deteriorando y entonces ya no nos sirve y dijimos, no, pues ahora necesito otro árbol diferente para que venga a llenar estas necesidades. Y eso es lo que hemos hecho con nuestros hermanos, como tú dices, cosificarlos. Bueno, pues uniéndolo con lo que estábamos leyendo ayer, precisamente de la empatía, o sea, nuestro papel solamente consiste en recordar esto que qué importante es, no quieres que nada que consideres valioso sea lo que tiene lugar en una relación. O sea, yo quiero que seas el depositario de mis esperanzas, yo quiero que seas el depositario o sea, que se cumpla todo lo que yo quiero que me sirvas como mecedora, quiero que me alimentes, por eso te quiero como una cuchara, y dice, aquí decía que no decides hacer nada a tu manera para deteriorarlas o para crear armonía en ellas, porque no sabemos lo que es curar. Entonces, todo lo que hemos hecho de nuestros hermanos, ¿sí?, ha sido en base a nuestras expectativas, a nuestros miedos, a nuestras necesidades, y que lo que nos hemos relacionado con un objeto, no con una persona, no con un hijo de Dios que nos puede brindar la mirada hacia el cielo, sino con algo que no tiene nada que ver con la santidad, sino con nuestros miedos. Entonces, o sea, todo esto, todas estas necesidades y miedos provienen del pasado. Y entonces no sabemos cómo crear armonía. A veces tratamos de implementar armonía en las relaciones y lo único que hacemos es deteriorarlas cada vez más. Entonces, bueno, ¿qué es la opción que nos pone el curso de Milagros? Nos dice, hazte a un lado tranquilamente. Eso nos lo dice Jesús. Y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Y nos dice, concentra tu mente solo en esto. Y esto es el estudio del curso de Milagros.
es que entrenemos nuestra mente a pensar solamente de esta manera. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité a él y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. ¿Y quién es mi invitado? Es el Espíritu Santo. Y también es mi hermano, porque en él está el Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo ya no quiero otorgarle, ya no quiero que sea un cunero, ya no quiero que sea una cajonera, ya no quiero que sea una silla donde repose, no quiero que sea una cama, no quiero que sea el depositario de todas esas expectativas que yo puse en él, sino ahora lo veo de una manera santa, para que yo me pueda ver también de una manera santa. ¿Y cómo? Pues se lo pongo en manos del Espíritu Santo. Mi mente la pongo para que me diga cómo lo tengo que contemplar, porque el pasado solamente sirve como una interferencia. Entonces, reconocer y aceptar el hecho que no sabemos cómo hacer esto, es reconocer y aceptar el hecho de que el Espíritu Santo sí sabe cómo hacerlo, cómo bendecir, cómo ver a mi hijo como tal, como Dios lo creó. Y aquí viene la continuación. Adelante, Leti. El triunfo de la debilidad no es lo que deseas ofrecerle a un hermano. Sin embargo, no reconoces otro triunfo que ese. Eso no es conocimiento, y la forma de empatía que suscitaría es tan distorsionada que no haría sino aprisionar lo que quiere liberar. Los que no han sido redimidos no pueden redimir, sin embargo tienen un redentor. No trates de ser su maestro. Tú eres el estudiante, él el maestro. No confundas tu papel con el suyo, pues eso nunca le brindará paz a nadie. Ofrece tu capacidad de sentir empatía, pues lo que deseas compartir es su percepción y su fortaleza, y permite que él te ofrezca su fortaleza y su percepción para que puedan ser compartidas a través de ti. Bueno, o sea, nos está diciendo con claridad, no sabes lo que es la empatía, ¿sí? La empatía con la que has trabajado es la del ego. Y entonces cuando tú ves un dolor, lo único que haces es tratar de multiplicar ese dolor. Por eso el triunfo de la debilidad es lo único que nosotros tenemos ahorita capacidad para ofrecerle a un hermano. O más bien incapacidad, ¿no? Porque ver la debilidad de nuestro hermano es lo que busca el ego. Y como dice aquí, no reconocemos otro triunfo. O sea, por más que queramos hacer desde el ego, tratar de remediar, tratar de que las cosas sean más armónicas, que las cosas sean, tratar de brindarle apoyo, a veces, ayer estábamos platicando con nuestro hijo y yo dije, no, pues es que son diferentes, ¿cómo se llama? Niveles de Nini, ¿no? Algo así dije, y resulta que tratando de verme, de hacer las cosas más armónicas, bueno, afortunadamente aquí todo fue cuestión de risa, pero es cierto, o sea, no tenemos la capacidad para hacer que o sea, desde el ego, no tenemos la capacidad para ayudarle a nuestro hermano a que no vea errores en lo que está haciendo, o en lo que ocurrió, o que vea dolor. Lo único que estamos haciendo es sumar más argumentos a su propio dolor, y ese no es precisamente la función de la empatía. La empatía es totalmente lo contrario. Ahora, por eso dice aquí que la forma de empatía que nosotros suscitamos es tan distorsionada que no hace sino aprisionar en lo que quiere liberar. Sí, digo, ¿cuántas veces no hemos tratado de decir algo que fuera más luminoso y resulta que resultó lo peor? Entonces, bueno, aquí dice que los que no han sido redimidos no pueden redimir. Ok, no he sido redimido. No puedo dar lo que no tengo. Sin embargo, tengo un redentor y es el Espíritu Santo. Vuelve a hablar y aquí otra palabra con la que nos dice que es el Espíritu Santo, no solamente nuestro guía, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro redentor. Y hay muchos apelativos del Espíritu Santo que todos hablan de una libertad. Entonces, ¿qué es lo que dice?
tú nos lo dice, los que no han sido redimidos no pueden redimir. O sea, te lo está diciendo suavecito. O sea, no podemos redimir porque seguimos estando presas del ego. Entonces, bueno, no confundamos el papel del Espíritu Santo, sin nuestro papel con el del Espíritu Santo. No lo podemos confundir, porque nosotros somos el estudiante y estamos aprendiendo. Él es el maestro. Así que no tratemos de ser maestros de nuestros hermanos, sino asumamos el hecho de que somos estudiantes, ¿sí? No confundamos nuestro papel con el suyo, porque o sea, tenemos todavía la mente tan, sí, pues ese es aceptarlo. O sea, nuestra forma de empatía es tan distorsionada que eso nunca va a brindar paz. Por eso, ¿qué es lo que nos pide aquí? Que compartamos la percepción y la fortaleza del Espíritu Santo. Pero esto solamente se puede lograr cuando nosotros le ofrecemos al Espíritu Santo nuestra mente. Y esto solamente se puede hacer a la práctica. Aquí nos lo explica de muchas maneras, pero por eso estamos haciendo el libro de ejercicios, porque el mismo Espíritu Santo nos ha dicho, esto solamente se puede aprender a través de la práctica. Y nos los explica de muchas maneras. Pues sí, porque es un libro de texto, ¿sí? Pero solamente lo podemos comprender cuando nosotros le entregamos nuestra mente. ¿Y cómo? Es en cualquier momento, en cualquier circunstancia en que nos sentimos debilitados o con miedo, en ese momento se la entregamos y dejamos que Él obre a través de nosotros. Y obra de maneras que a veces dices, ¿cómo es que no se me ocurrió a mí? Pues porque es tan sencillo para Él. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nuevamente, deja todo en manos del Espíritu Santo. Adelante, Liti. El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espere encontrar amor en ella. El poder del amor, que es su significado, radica en la fuerza de Dios que se cierne sobre ella y que la bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. No intervengas en esto ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas, pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él, pues lo que le hace daño a uno le hará daño a otro. Las peticiones absurdas son absurdas sencillamente porque son conflictivas, ya que siempre contienen ciertos elementos del deseo de ser especial. Solo el Espíritu Santo conoce las necesidades absurdas, así como las reales, y Él te enseñará cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. A ver, es que aquí dijo un montón de cosas, pero bueno, sí es cierto, dice que el significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad. Bueno, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. A veces, a una relación hombre y mujer, y la mujer, vamos a decir, la mujer puede ver, este hombre, y alguna vez tomaste ese ejemplo, ¿no? De que, yo puedo cambiarlo, ¿sí? Cuando dices yo puedo cambiarlo, es que ya se reconoció que en la otra parte había una debilidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice? El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad. Yo voy a corregir este defecto de esta persona. Yo lo voy a corregir. Entonces vas a buscar, estás teniendo la vista en el defecto. ¿Y qué pasa? Quieres encontrar amor en algo que desde un principio viste un defecto. Entonces, es imposible encontrar amor cuando vamos en busca de debilidad. Y bueno, esto lo podemos ver en muchísimas relaciones, o sea, de matrimonio, por ejemplo. Estoy poniendo nada más uno, pero esto lo encontramos en la amistad, esto lo podemos ver inclusive en nuestros hijos, lo podemos ver en la relación con nuestros padres, ¿sí? Entonces,
pues el significado del amor se pierde porque solamente estás buscando la debilidad, lo que se tiene que corregir. Eso es ya estar viendo pecado, ¿sí? Entonces, aquí nos dice y nos aclara: el poder del amor radica en la fuerza de Dios que se cierne sobre su Hijo, ¿sí? Y bendice silenciosamente su significado. Siempre está bendiciendo Dios. ¿Cómo podemos ver un defecto en lo que Dios siempre está bendiciendo? Es imposible. Entonces, si estamos viendo defecto, en lugar de darnos cuenta que Dios está bendiciendo, estamos hablando de la misma persona. Yo veo un defecto y que yo lo quiero corregir, quiero sustituirlo con un milagro mío. Yo lo voy a salvar, yo lo voy a hacer un hombre responsable, yo lo voy a hacer X, ¿no? Yo lo voy a hacer una mujer cariñosa, yo la voy a... No estamos, solamente estamos viendo defecto y digo, yo lo voy a arreglar. No es cierto. Entonces no es cierto que estás buscando el amor. Estás yendo en busca del juicio. Porque esa relación lo único que va a hacer es que va a haber juicio, va a haber ataque. Y entonces, que no nos extrañe que el amor no aparezca allí. ¿Por qué? Porque no fuimos nunca en busca del amor. Por eso dice aquí, no intervengas en esto ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo. O sea, porque estamos perfectamente capacitados para descubrir lo que son los errores. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues solamente haciendo que las cosas se vuelvan más distorsionadas. Aquí dice, he dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, lo hagas, ¿sí? Pero ten por seguro que eso no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a tu hermano. Okay. Eso lo hemos visto que, en muchas relaciones. Pero hay una cosa que dice, que el Espíritu Santo ve esto solamente como peticiones absurdas. Y que le entregues eso al Espíritu Santo. Estás viendo un defecto. Es que mi marido se quiere meter abandonar la empresa que tiene y volverse un empleado y no le va a alcanzar nunca para pagar lo que debe. En ese momento no se te está pidiendo que aceptes algo que te haga daño a ti o a tu pareja. Se te pide solamente que entregues esta relación al Espíritu Santo, porque Él te enseñará cómo satisfacer tanto las peticiones absurdas como las peticiones de amor. Ninguna de las dos va a quedar excluida. Y esto solamente lo puedes hacer en la práctica. Lo podemos entender perfectamente leído, entendido, sí, no, pues sí. Pero la única manera en que lo vas a hacer tuyo y vas a comprenderlo con plenitud es poniéndolo en práctica. A ver, ¿quién de nosotros no ve un defecto en su hermano? Todos vemos. Entonces, lo único que tenemos que aprender es poner en manos del Espíritu Santo nuestra relación, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro novio, a nuestra novia, a nuestros padres, a nuestros compadres, a nuestros compañeros de trabajo, todos aquellos que nos hacen en algún momento enojar. Esas son relaciones especiales. Hay que ponerlas en manos del Espíritu Santo porque Él es el único que puede corregir la percepción de algo en santidad y en todas las mentes. Por eso, o sea, dejemos de ser arrogantes y pensar que nosotros podemos corregir con nuestros propios milagros las circunstancias que están pasando. Lo que vemos es producto de nuestra invención. Ya desde allí ya está mal, ya estamos viendo erróneamente. No estamos viendo desde la paz, estamos viendo desde el miedo, desde la culpabilidad, desde el error. Está en nuestra mente, es nuestra mente la que tiene que ser curada. Y la única manera de curar esto en nuestra mente es el Espíritu Santo. Cuando limpie nuestra mente, dejaremos de ver estos errores. Obviamente solamente podremos ver santidad y podremos reconocer al Hijo de Dios. Adelante.
Tú intentarás hacer esto únicamente en secreto y pensarás que al satisfacer las necesidades de uno, el otro no se ve afectado porque los mantiene separados y ocultos el uno del otro. No es ese el camino que debes seguir, pues no conduce ni a la verdad ni a la vida. Ninguna necesidad quedará insatisfecha por mucho tiempo si la pones en manos de aquel cuya función es satisfacerla. Esa es su función, no la tuya. Él no satisfará ninguna necesidad en secreto, pues quiere compartir todo lo que des a través de él. Por eso es por lo que lo da. Lo que tú das a través de él es para toda la filiación, no solo para una parte de ella. Deja su función en sus manos, pues él la llevará a cabo solo con que lo invites a formar parte de tus relaciones y a bendecirlas por ti. Bueno, pues ahí está más claro. O sea, definitivamente dice, deja todo en manos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque nosotros lo único que hacemos a través de estos, ¿cómo se llama? Mandamientos que tenemos en nuestra mente, lo único que hacemos es entorpecer, es distorsionar, es nublar, o sea, crear desarmonía. Por más que tratemos de crear armonía desde los defectos que vemos, es imposible. Einstein decía que los problemas se generan desde un estado de conciencia y que la única manera de poder resolver los problemas no era desde el mismo estado de conciencia que se creó, sino que se tenía que trascender a otro estado de conciencia. Y ella estaba hablando de esto, estaba hablando de que fueras hacia el Espíritu Santo. Si lo buscamos, lo voy a buscar por ahí, es lo que decía, o sea, no podemos resolver problemas desde el mismo estado de conciencia que desde el cual los creamos. Tenemos que trascender ese estado de conciencia. Y pues estamos hablando del Espíritu. Estamos hablando no solamente estamos hablando de la mente recta, estamos hablando de la morada del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues aquí dice que cualquier necesidad quedará satisfecha y no durará mucho tiempo, o sea, simplemente si la ponemos en manos de aquel cuya función es satisfacer. Aquel está con mayúscula, ¿sí? Cuya función también está escrito con mayúscula, ¿sí? Está hablando del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues somos alumnos, permitamos que esta corrección se haga en nuestra mente, entreguémosle a Él. Esa es nuestra función nada más. Entonces, y si se fijan, es como decir, no te preocupes, déjamelo todo a mí. El ego siempre va a proponer, no, ¿cómo? Es que tú tienes que hacer algo, tú fuiste el que hizo el error, tú lo tienes que corregir. No podemos corregirlo, o sea, nos lo está diciendo, y no está diciendo para que nos sintamos mal, lo está diciendo para que nos liberemos de esa carga, porque cuando estamos viendo que hay un error, lo único que estamos viendo es la imperfección del Hijo de Dios. Estamos viendo nuestra propia imperfección, estamos proyectando lo erróneo. Entonces, por eso dice, no hagas nada, déjamelo todo a mí, porque lo que necesitamos es cambiar esa idea de que hay errores en el mundo. Y la única manera es limpiando tu mente. Si seguimos viendo errores en los demás, pues estamos muy lejos de la santidad. Entonces, está muy claro. ¿Cómo puedes aprender que eres santo si solamente ves errores? Déjale al Espíritu Santo que corrija todo para que aprendas a reconocer la santidad. Cuando reconozcas la santidad, entonces quiere decir que eres santo. Por eso, déjale todo al Espíritu Santo. Es su función, no la de nosotros. O sea, lo está dejando muy claro, ¿sí? Pero seguimos tratando de corregir, ¿verdad? Entonces, bueno, nos lo deja bastante claro y bueno, pues precisamente, ¿qué es lo que dice la lección de hoy? Dice que recuerde que el pecado no existe. Ok, entrego todo al Espíritu Santo. Sí, entonces
Está perfectamente ligado, es muy coherente el curso de milagros, ¿sí? Entonces, bueno, pues con esto llegamos al final de la sección primera de este capítulo 16. También llegamos al final de nuestra transmisión. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Es que dicen, el curso es muy interesante. Esto de la empatía, las relaciones especiales, o sea, nos va a acompañar varios capítulos más. Apenas estamos entrando. De hecho, podríamos decir que la primera parte fue hablar de nosotros mismos, o sea, hablar, decirnos que nos viéramos santos. Sí, hablaba del hermano, pero ahorita va a hablar mucho sobre lo que es nuestro hermano y de lo que hacemos a través de la empatía, desde oye, mira, sí es cierto, estamos de rosa, estamos vestidos igual. Bueno, no me había dado cuenta, pero bueno, el caso es que lo que busca el curso es que estemos siempre entonados con el amor. Como no sabemos qué es el amor, le dejamos al Espíritu Santo que haga esta corrección. No nos tenemos que preocupar de nada. Pues nos despedimos como siempre. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.